¿Cómo están? Aquí tenemos nuevamente aquí dos versículos en el pizarrón. Primera de Pedro 4:10 y 4:11. A ver si la garganta nos da para hablar y ministrar. ¿Verdad? Me gustan este versículo. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por el versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Vamos a tratar de escudriñar, de desmenuzar estos dos versículos para ver qué es lo que quiere decir, lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Primera cosa que podemos entender, no le está hablando a cualquier cristiano, le está hablando a ministros, ¿verdad? Entonces, si eres ministro, ¿verdad? Pues aquí Dios nos está hablando, aquí Dios nos está dando un consejo a través del apóstol Pedro. Entonces dice, cada uno según el don, ¿verdad? Que en griego quiere decir carisma, ¿verdad? Que a cada uno le da dones diferentes, carismas diferentes, ¿verdad? Y que ha recibido, dice, ministrelo a otros, ¿verdad? Por ejemplo, pudiéramos decirlo en el punto de hay quien tiene dones, pero pues no los usa, no los ministra. Es una persona que posiblemente está sentada, pero no está usando los dones que Dios le dio, Dios le otorgó, Dios le regaló. Y luego dice, como buenos administradores. Esta palabra administradores es muy importante porque necesitamos saber dónde la vamos a administrar, no conforme a lo que yo pienso o a lo que yo creo, sino a donde Dios me dice y cuando Él me lo dice. Y luego dice de la multiforme, ¿verdad? Esto quiere decir que nos puede haber muchas formas, muchas maneras de hacerlo y entender que no es por carne, sino es por gracia de Dios, ¿verdad? En los dones que nosotros recibimos, los recibimos por gracia de Dios y cuando se van a aplicar, cuando se van a administrar, también son por la gracia de Dios, ¿verdad? No tiene nada que ver que si somos buenos maestros o buenos ministros, no, ¿verdad? Es por la gracia de Dios. Y aquí entramos al punto más importante, pero quería usar el 10 para que pudiéramos entender qué es lo que viene hablando el apóstol Pedro. Y aquí en el 4:11 dice, si alguno habla, ¿verdad? Pues la mayoría hablamos a menos de que haga un mudo, ¿verdad? Así que todos hablamos, dice. Así que si alguno habla, pero fíjese, dice, hable conforme a las palabras de Dios, no a las palabras humanas, no a las palabras del yo creo, no a las palabras y es que yo pienso, no, sino a lo que Dios te está dando. Dice, hable conforme a las palabras de Dios. Y luego dice, si alguno ministra, ¿verdad? Por eso estoy diciendo, esto es para ministros. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, nuevamente voy a lo mismo, no conforme al yo quiero, no conforme al yo creo, y no conforme a la palabra se me acomode a mí, ¿verdad? Donde me mantenga en una comodidad. Porque muchas veces ministramos, pero también el Espíritu Santo nos ministra a nosotros en algo que también quiere que nosotros arreglemos, en algo quiere que nosotros compongamos, en algo que quiere que nosotros pongamos en orden, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no pierde la oportunidad de hablarnos también a nosotros de qué cosas nosotros también como ministros debemos de arreglar o componer. Porque la palabra también nos dice, ¿verdad? Que es una espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas, ¿verdad? Entonces casi siempre cuando nosotros ministramos, necesitamos ministrar algo que verdaderamente conocemos, algo que verdaderamente hemos experimentado, algo que verdaderamente sabemos que estamos hablando, o sea, que lo estudiamos bien, que lo preparamos, porque si hablamos nada más desde el punto de la teoría, pues no va a haber ningún poder de Dios allí,
porque está hablando nuestra carne, están hablando nuestras ideas y no el poder de Dios, porque eso es muy importante. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Me llama mucho la atención aquí que dice, para que sea en todo glorificado por Jesucristo. Note que no dice que sea glorificado por nosotros. Fíjese bien, dice para que sea glorificado por Jesucristo. Dios necesita ser glorificado por Jesucristo. O sea que si nosotros en verdad hacemos un buen trabajo como ministros de Dios, estamos dejando que Jesucristo, el Espíritu Santo, nosotros solamente prestemos el cuerpo, prestemos la voz, prestemos nuestro ser, para que sea Jesucristo el que ministra y sea Él el que le da la honra, la gloria a Dios, ¿verdad? Y dice, a quien pertenecen, ¿verdad? Y lo dice, ¿verdad? A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay muchas cosas para corromper estos dos versículos. Tener mucho cuidado. Uno, tener la humildad, ¿verdad? De no engrandecernos con los dones. Los dones son de Dios, ¿verdad? Y los dones también son irrevocables. Pero necesitamos ser humildes para poder ministrarlos, para ser buenos administradores de cuando el Señor quiere que nosotros ministremos. Eso es muy, muy importante. A veces apenas tenemos algo y ya lo queremos ministrar y el Señor dice, espérate, eso nada más era para ti. O el Señor nos dice, espérate, eso no era para ahorita, es un poquito para más adelante. Entonces hay que estar orando, hay que estarle pidiendo a Dios, hay que estarle pidiendo a Dios confirmación, que nos ayude para no caer en corromper estos dos versículos, ¿verdad? Tan importantes, ¿verdad? En los cuales también me estaba hablando Pastor Jesse sobre esto, y no es una casualidad. Por eso dice, si alguno habla, como lo dije ahorita, todos hablamos, pero hablamos conforme a las palabras de Dios. He ahí el dilema, ¿verdad? Que a veces hablamos en la carne, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, o en cómo yo lo haría mejor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios primeramente nos enseña y nos predica, ¿verdad? Que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, necesitamos reconciliarnos, ¿verdad? Si ya aceptamos a Cristo, ya somos bautizados, entonces todos los días necesito reconciliarme con el Señor y necesitamos darle la gloria, la honra, ¿verdad? Y el imperio por los siglos de los siglos, tener cuidado de no robarle la gloria. Entonces tener eso siempre en mente, que tenemos que tener cuidado lo que hablamos, con quién hablamos, cómo nos expresamos, el tono en el que lo decimos, para que nosotros podamos también tener un testimonio, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo pueda glorificar al Padre, ¿verdad? Y solamente nosotros prestarnos para que Él haga siempre su voluntad y poder también orar con ese punto. Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Señor, voy a ministrar lo que tú quieres que yo ministre y no lo que yo creo, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Hágase, Señor, tu voluntad y no la nuestra. Entonces aquí les dejo esto, espero haberme dado a entender. 1 Pedro 4:10 y 4:11, ahí puede leerlo en su Biblia, si lo puede ver en otras versiones, ahí luego lo revisamos, a ver si hay algún cambio en alguna palabra importante y le damos una segunda parte, pero hay que entender siempre eso, ¿verdad? Que siempre es la gracia de Dios y no es nosotros. Dios le bendiga, buenas tardes.